Es concebible que la vida pueda ser espontánea, automática, armoniosa como la de los animales, lo cual sería ya un cambio tan formidable en nuestra especie provista de relojes, de médicos, de teléfonos, que cuesta imaginarlo. Es concebible que, cada segundo, sepamos el gesto exacto, la palabra exacta y todo lo que hay que saber en el mundo, como el pájaro ártico sabe que hay una cálida laguna allá lejos, a 7000 kilómetros. Pero, ¿cuál sería nuestro medio de acción, aparte de dejarnos mecer en el gran ritmo? Lo que nos distingue de las demás especies es poder cambiar el mundo, cosa que no puede hacer el animal, probablemente porque es tan perfectamente armonioso y feliz en su rutina. Nuestra desgracia es muchas veces nuestro mayor poder, y es probable que nuestro desdichado rodeo evolutivo por la pecera mental, en la que estamos desconectados de todo, separados de todo, y en la que hemos tenido que inventarlo todo para acercar lo que habíamos alejado de nosotros y mecanizarlo todo para reemplazar ese órgano tan simple que nos falta, tuviera como meta no solo volvernos individualmente conscientes, sino, a causa de nuestra misma desgracia, obligarnos a vencer las leyes. No las hemos vencido, solo hemos descubierto su juego, porque no conocemos su resorte íntimo, la clave directa, como decía Madre, y permitirnos finalmente pulsar el resorte verdadero, la palanca que cambie la ronda biológica, cosa que no puede hacer el animal, y la misma muerte. La energía que ha creado las galaxias y las células debe tener, sin lugar a dudas, el poder de cambiar esas mismas células y hacer con ellas un organismo un poco más completo y un poco menos soluble. El nuevo órgano de acción es muy simple, como era de esperar. No es unas nuevas mandíbulas ni más circunvoluciones cerebrales. Es ser. Un ser que no tiene nada que ver con la metafísica, sino con la fisiología y la conciencia celular. También aquí nos conformaremos con marcar algunas etapas de la formación de dicho órgano. 64-10-10. Por ejemplo, cojo un escrito y veo tan claro como veía antes. Entonces me viene el viejo hábito, o la idea, o el recuerdo, de que es preciso que use una lupa para leer, y ya no veo. Luego me olvido de que se trata de ver o de no ver, y entonces puedo hacer mi trabajo muy bien. Ni me doy cuenta de si veo o no veo. Y para todo es así. Sí, estamos atrapados por esa especie de memoria o de recuerdo que hace que estemos ciegos o enfermos o moribundos. Luego se va esa memoria y ya no es así. No existe ya todo eso. Uno ve bien, no tiene ya cáncer y no se muere en absoluto. La próxima especie es la que perderá el recuerdo de la muerte, y añade Madre. Esa es la aparente incoherencia. Debe depender de la otra ley que por el momento no conozco y que gobierna al mundo físico. 66.93. Mi percepción de la realidad interior de la gente es infinitamente más precisa que antes.
Veo una fotografía, por ejemplo, y ya no se trata de ver por medio de ella. Veo casi únicamente lo que es esa persona. El medio disminuye hasta tal punto que a veces ya no existe en absoluto. Veo de pronto que la foto se vuelve viva de 3 dimensiones y que la cabeza de la persona sobresale. Es verdaderamente curioso. Es como si se me quisiera enseñar a ver de otra forma. Es decir, que para ver no hay ninguna necesidad de ojos ni de retina, ni de ninguna clase de medio, como si toda la evolución hubiera ido fabricando órganos sucesivos y visiones sucesivas para ver a través de un cierto medio, y luego se rompe la pecera y uno desemboca en medio de todo y en el único órgano. 62.26. Es un tanto extraña esa visión. Es como si siempre hubiera un velo entre las cosas y yo. Ya volveremos a hablar de ese velo. Probablemente sea la barrera celular que nos separa del otro estado. Y luego, de pronto, sin razón aparente, una determinada cosa se vuelve clara, precisa, nítida, pero al minuto siguiente se acabó. A veces es una palabra que brilla en una carta, a veces es un objeto, y es otra cualidad de visión. Es como si la luz que ilumina estuviera dentro en lugar de estar encima. No es una luz que se refleja. Tampoco es como la luz de una lámpara, por ejemplo, sino que en lugar de ser una luz proyectada, el objeto tiene su luz propia, aunque no irradia. Cada vez es algo más frecuente, pero con una falta lógica absoluta. Quiero decir que no comprendo su lógica. Y con una precisión de visión extraordinaria, con la plena comprensión de la cosa vista al mismo tiempo que se la ve. Por ejemplo, esta mañana en el cuarto de baño sin luz, he visto este fenómeno. Una botella en el armario que se ha vuelto tan clara, con una vida interior. Me he dicho, vaya, y al minuto siguiente se había pasado. Es evidentemente la preparación para una visión por luz interior en lugar de por luz proyectada. Y es algo muy cálido, vivo, intenso y de una gran precisión. Se ve todo al mismo tiempo, no solo el color y la forma, sino también el carácter de la vibración en un líquido. Era admirable. ¿Y qué es esa luz interior en la materia, en un líquido? La verdadera materia tal y como es, sin órgano deformante, sin ningún medio. 70.31. El conocimiento es reemplazado de forma extraña por una cosa que no tiene nada que ver con la mente y cada vez menos con la visión. Algo superior que es un género de percepción nueva. Se sabe. Está muy por encima de la mente, por encima de la visión. Es una especie de percepción. No existe ya diferencia de órganos, diferenciación más bien. Y es una percepción que es total, que a la vez es visión, oído, conocimiento. Algo que es un nuevo género de percepción. Y entonces se sabe. Eso reemplaza al conocimiento. Una percepción mucho más verdadera, pero tan nueva que no sé cómo expresarla.
62.610. Cuando miro a las personas, no las veo como ellas se ven. Veo la vibración de todas las fuerzas que hay en ellas y que pasan a través de ellas. Y eso es lo que hace que mi vista física esté no desapareciendo, sino cambiando de carácter. Porque las precisiones físicas de la vista física normal son engañosas para mí. Pero eso no me impide ver físicamente. Si intento, por ejemplo, enhebrar una aguja mirando, me es literalmente imposible. Pero si es necesario que yo enhebre una aguja, se enhebra sola. Yo quedo totalmente al margen. Sujeto la aguja, sujeto el hilo y eso es todo. Pienso que si este estado se perfecciona, se podrá hacer todo por el otro medio. Un medio que no depende de los sentidos externos. Y entonces eso será, evidentemente, el comienzo de una expresión supramental. Porque es una especie de conocimiento innato que hace las cosas. Quizá el conocimiento innato que hace todo el mundo y cada especie, un conocimiento innato en el corazón de cada célula y de cada átomo. El átomo de helio conoce perfectamente a sus 2 electrones. Y le preguntábamos a madre, ¿pero acaso una vidente no vería así? No, no tiene nada que ver con todas las visiones que he tenido. No es una visión, entre comillas. Ni siquiera puedo decir que sea una imagen. Es un conocimiento. Ni siquiera puedo decir que sea un conocimiento. Es algo que es todo a la vez, que contiene su verdad. 63.31 del 8. El sentido de lo concreto desaparece cada vez más. Es como algo que queda ya lejos, en un pasado irreal, y esa especie de concreción seca y sin vida, es decir, nuestra percepción humana de la materia, está siendo reemplazada por algo muy simple, muy completo, en el sentido de que todos los sentidos funcionan al mismo tiempo y muy íntimo con todo. Antes, cada cosa estaba separada, dividida, sin conexión con las demás, y era muy superficial, como la punta de una aguja. Ahora ya no es así en absoluto, y eso da, sobre todo, la impresión de una intimidad, es decir, que no hay distancia, que no hay diferencia, que no hay algo que ve y algo que es visto. Y sin embargo, tiene algo que corresponde a la visión, a la audición, a la sensación, a todas las percepciones, al gusto, al olfato. Lo que impide que el funcionamiento sea perfecto son todos los viejos hábitos. Si pudiéramos dejarnos llevar sin querer ver bien, oír bien, tendríamos la otra percepción que es mucho más verdadera. Y siempre esa impresión de algo que no se golpea, que no choca, que no tiene complicaciones, como si uno no pudiera ya golpearse, ni pudiera ya... Es totalmente interesante. 72.12 del 1. Cuando vienen, no es como pensamiento, no es eso. Es como si me bañara dentro. Y entonces, no sé, no es algo que veo, que es extraño a mí y que lo veo. Es que soy eso de pronto. Y entonces
Ya no hay más tú ni yo, ni nada más. Y estas experiencias no encuentro palabras para contarlas. He perdido la capacidad de la memoria, ¿no? Pero siento que es adrede, que mi visión de las cosas sería mucho menos espontánea y sincera si me acordara. Es siempre como una nueva revelación, y nunca de la misma manera. Es así. Uno se convierte en la cosa, se convierte en ella, ya no la ve, no es algo que se ve o que se comprende o que se sabe, es algo que se es. 66.14 del 5. Lo que sucede aquí, en nuestra visión retiniana de la materia, lo que podríamos decir la falsa materia, lo que nosotros describimos es brutal, tosco, grosero, como una estatua mal tallada. Es rudo, exagerado, y está deformado por el sentido de separación del ego. Pero allí, no sé cómo explicarlo, ahí todo es uno. Es una sola cosa que toma toda clase de formas, pero no con un centro que siente y otro centro que ve y otro centro que comprende. No es eso. Todo es una sustancia de una flexibilidad indecible y que se adapta a todos los movimientos de todo cuanto sucede, sin separación. Y entonces eso te deja en un estado que dura horas enteras y por el que estoy en este mundo. Y sin embargo, no estoy, porque no siento como el mundo siente. Es una cosa muy extraña. Pero si esa es exactamente la visión del continuum físico. 68.8 del 6. Ahora me doy cuenta. Sería como una unidad de innumerables, de miles de millones, puntos brillantes, conscientes de sí mismos, y no es la suma total de todos ellos. No es un total, es una unidad, pero una unidad innumerable. Y solo por el hecho de expresarlo con palabras, pierde todo su sentido. 64.26 del 8. Todo se vuelve una consciencia viva. Cada cosa emana su propia consciencia y existe a causa de ella. Por ejemplo, un segundo o un minuto antes, en la consciencia, sé exactamente. Va a tocar el reloj, alguien va a entrar, alguien va a moverse. Y no son cosas mentales que pertenezcan a un mecanismo. Y sin embargo, todos son fenómenos de consciencia. Son las cosas las que están vivas, las que te hacen saber dónde están, dónde se encuentran. Todo un mundo de pequeñísimos fenómenos microscópicos que son otra manera de vivir y que parecen ser el producto de la consciencia sin eso que llamamos conocimiento. Por ejemplo, de vez en cuando, oigo a la gente hablar de una cosa, de otra, y decir, será así y así. Inmediatamente hay una especie de visión táctil, ¿cómo lo explicaría yo? Se parece al tacto y a la visión. Y no es ni el tacto ni la visión. Es ambas cosas a la vez. Es la cosa tal y como es. Es eso. Es una consciencia en la que el elemento mental está ausente. Y es algo tan claro, de una precisión infinitesimal. Es como un contacto inmediato con la cosa tal y como es. Es otra manera de vivir. 63.4 del 11.
todo se vuelve como si fuera visto por vez primera y bajo un ángulo totalmente diferente. Todo. El carácter de las personas, las circunstancias, hasta el movimiento de la Tierra y de los astros, todo se ha vuelto totalmente nuevo e inesperado. El sentido de que toda la visión humana mental ha desaparecido por completo. Así que las cosas están mucho mejor. Pregunta: ¿acaso es una visión de otro mundo? Respuesta: esta nueva visión de las cosas no es salir de la materia para ver el mundo de otra forma. Eso ya ha sido hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Por todos los sabios y los videntes. No es nada nuevo y no tiene nada de maravilloso. No es eso. Es la materia la que se contempla a sí misma de una forma totalmente nueva, y eso es lo divertido. Ve todas las cosas de forma totalmente diferente. El aspecto visual del nuevo órgano, incluso su aspecto táctil y el conocimiento directo que aporta, podemos comprenderlos considerando a Madre como una señora un tanto excéntrica que desde su sillón toca o ve a distancia por medio de una especie de televisión extraña y táctil además. Pero si es así, no hemos comprendido aún la realidad del fenómeno. Ya no hay distancia y la señora es totalmente excéntrica, que no tiene centro. Una onda electromagnética no puede detenerse en un sillón, igual que los átomos de nuestras moléculas no pueden estar separados de sus pequeños átomos vecinos, salvo por una ilusión óptica binocular y provisional, la gran ilusión separadora en que vivimos. Tan solo podemos decir que hay un cierto centro preferencial, o práctico más bien, que coordina en un cierto sillón situado en Pondicherry una innumerable experiencia o una innumerable existencia. El centro no se ha disuelto, puesto que continúa trajinando entre sus ocupaciones y riendo y contándonos su historia en un cuerpo perfectamente fisiológico. Pero ese mismo centro puede estar, mientras tanto, en cualquier sitio según las necesidades de la acción, y estar allí realmente, no en pensamiento, ni en una visión, ni con ninguna clase de tele, sino fisiológica y atómicamente, y de muchas otras formas. Entonces, uno se explica el modo de acción del ser supramental o de nuestra próxima especie. El ser supramental es, en primer lugar, un ser activo, supremamente y directamente activo. Contagioso, podríamos decir. No se trata en absoluto de una especie de superteatro que él mismo se ofrece en un sillón, aunque habría que aclarar que ese teatro, en las actuales circunstancias mundiales, no sería nada agradable, sería más bien muy doloroso. Es una superación inmediata y transformadora. Lo que uno hace en su propio cuerpo, lo hace en el cuerpo de todo el mundo igual que en sí mismo, puesto que uno es este cuerpo y aquel, e innumerables cuerpos, y no solo cuerpos. Lo mejor es seguir la curva del fenómeno
en el cuerpo de madre, con todos sus ensayos y tanteos. Las explicaciones vienen solo después, ¿no? Por el momento es algo muy raro. Un primer grito. 63.10 del 7. Para que todo esto cambie, haría falta un poder directo. Haría falta un poder que se haga sentir directamente, es decir, de célula a célula, crear vibraciones idénticas. La respuesta iba a venir brutalmente, una hemorragia cerebral en el cuerpo de otra persona. Nota del editor del audiolibro. Nótese que en este caso la palabra otra va entrecomillada, porque en realidad todos somos la misma persona. 63.6 del 4. Tengo la conciencia de mi cuerpo, pero no se trata de la conciencia de esto. Madre señala su cuerpo. Es la conciencia del cuerpo. Podría ser el cuerpo de cualquiera. Tengo conciencia de todas esas vibraciones de desorden que vienen lo más a menudo bajo la forma de sugestiones de desorden. Por ejemplo, una sugestión de hemorragia. La conciencia corporal la rechaza. Empieza a liberarse la batalla. Y todo eso en lo más bajo, en las células y en la conciencia material. Entre lo que podríamos llamar la voluntad de hemorragia y la reacción de las células del cuerpo. Y es absolutamente igual que una verdadera batalla, un verdadero combate. Luego, de pronto, el cuerpo se siente cogido por una fortísima determinación y proclama un orden. Y resulta que el efecto empieza a producirse y poco a poco todo vuelve al orden. Todo eso sucede en la conciencia material. Físicamente, este cuerpo tiene todas las sensaciones, es decir, todos los efectos sensoriales. Bueno, y una vez que la batalla ha pasado, lo contemplo todo. Veo mi cuerpo, que ha sido bastante sacudido, tenlo en cuenta. Y me digo, ¿qué podrá ser todo esto? Y unos días después recibo una carta de alguien y en la carta la historia completa. El ataque, la hemorragia y todo el ser cogido de pronto por una voluntad formidable y que oye las mismas palabras que fueron pronunciadas aquí. Y el efecto, salvado, curado. Y me acuerdo de lo que me ha sucedido. Por eso he empezado a comprender que mi cuerpo está en todas partes. No se trata precisamente de estas células, ¿no? Son células sin más, y en muchas, cientos o quizás miles de personas. Es el cuerpo. Pero eso es tan difícil de hacérselo comprender a la gente. Es él con mayúsculas, el cuerpo. Este no es mi cuerpo más que los otros cuerpos. Y entonces está todo el tiempo cogido por cosas así. Todo el tiempo. Que le caen encima de un lado, de otro, de todas partes. 71.24 del 2. Está sin centro, totalmente sin centro. 68.20 del 7. Por ejemplo, y sucede no sé cuántas veces al día. De pronto, la conciencia de un desorden, de un dolor o de un sufrimiento en alguna parte. Alguna parte en el sentido de algún lugar, no una parte encerrada aquí. Madre designa su propio cuerpo. Sino como en un cuerpo inmenso en algún lugar. Y al cabo de un momento me entero de que tal persona o tal otra ha tenido tal o cual mal, que ha sido sentido como formando parte de este inmenso cuerpo. 70.28 del 1.
Fue una noche un tanto particular. El cuerpo, la consciencia del cuerpo, era la consciencia de un cuerpo que se está muriendo. Y al mismo tiempo, con un conocimiento perfecto de que no se estaba muriendo. Pero era la consciencia de un cuerpo que se está muriendo, con todas las angustias, todos los sufrimientos, todas esas cosas. Pero existía la conciencia de que no era esto, el cuerpo de madre, lo que se estaba muriendo. Y duró mucho tiempo, duró toda la noche. Y después me enteré de X personas se habían muerto muy temprano por la mañana. Entonces comprendí. Es también así como madre iba a dar poco a poco con el mecanismo de la muerte y con su clave. Pues si se trata de transformar la materia, la muerte es ciertamente la primera cosa a transformar. Esa clave es la clave de todo lo demás. Quizás sea ciertamente la clave de nuestra pecera humana. Y el experimento continúa. 61.18 del 7. Es una inundación que me viene de afuera y una mezcolanza, de todas partes, de toda la gente, y no solo de aquí, sino de lejos, muy lejos en la tierra y a veces de lejos en el tiempo, en el pasado, cosas del pasado que vienen para ser ordenadas, puestas en su sitio. Así que es un trabajo constante y es como si estuviera atrapando todo el tiempo una nueva enfermedad y hubiera que curarla. 68.26 del 10. Tengo innumerables experiencias por docenas todos los días, mostrando que es la identificación o la unificación con los demás cuerpos lo que me hace sentir la miseria de este, la miseria de aquel. Es un hecho, y no como la miseria de un cuerpo diferente, sino como del mío propio. Es decir, que ahora es difícil hacer una distinción. Así que ya no se lamenta de su propia miseria. Todo es su miseria. 63.28 del 9. Ese sufrimiento, esa miseria general, es algo que se vuelve casi insoportable, como una especie de angustia aguda, que es ciertamente una necesidad para salir de ahí. Para salir de ahí, o sea, para curar, para cambiar, no para huir. No me gustan las huidas. Esa era mi gran objeción a los budistas. Todo lo que os aconsejan hacer es simplemente para daros la posibilidad de huir. No es bonito. Pero cambiar, sí. Cambiar el funcionamiento mortal de esta materia. Y el fenómeno de identificación o de unificación no se limita a los seres vivos y humanos. Engloba también las circunstancias y los acontecimientos mecánicos de la vida. De hecho, lo engloba todo. 66.17 del 9. Hay una nueva actividad. Me sorprendo haciendo alguna cosa. Para ser exacta, por ejemplo, hablando a gente a la que la mayor parte de las veces no conozco y describiéndoles una escena. Hagan tal y tal cosa y resultará tal y tal cosa. Son como escenas de un libro o escenas de cine. Luego, a lo largo del día o al día siguiente, alguien me dice: he recibido un mensaje de usted y me ha dicho que había que escribir a tal persona y decirle tal cosa. Y no lo hago mentalmente, en absoluto. Lo vivo. Vivo una escena o cuento una escena y es recibida por otra persona. Y no pienso para nada en esa persona. Y eso sucede aquí, y en Francia, y en América, en todas partes. Llega a ser una cosa divertida. Alguien me escribe: usted me ha dicho esto, y es una de mis escenas. Una de las escenas que he vivido. No solo vivido,
que he vivido y fabricado. No sé cómo explicarlo. Es como un trabajo de modelado. Y hay historias de países, historias de gobiernos, y no sé cuál será el resultado de todo eso. Ya se verá quizá con el tiempo. Y en ese género de actividad tengo toda clase de conocimiento que yo no tengo. Incluso a veces conocimiento médico o conocimientos técnicos que no poseo en absoluto. Y que los tengo, sin embargo, ¿no? Puesto que digo, es así como hay que hacer eso. Es muy divertido. 64.15 del 1. Y todo eso sucede en pleno día, no cuando duermo. Esa historia me sucedió justo cuando acababa de bañarme. Es algo que viene de pronto, que me coge. Y es una especie de vida en la que vivo hasta que se hace alguna cosa, una acción. Y cuando está hecha esa acción, todo se va, sin dejar huella. 71.17 del 7. Esa historia de América y de China, por ejemplo, la visita secreta de Kissinger a China, y toda clase de cosas así, han venido de esa forma. Es curioso. Una especie de universalización. ¿Cómo lo podría explicar? Es como si me hubiera convertido en las circunstancias. La gente, las palabras, El cuerpo es cada vez más consciente, pero no al estilo mental, sino como cosas vividas. No sé cómo explicarlo. 66.19 del 11. No son palabras, no son pensamientos. Es algo totalmente concreto que viene como sobre una pantalla. Y es una pantalla que está en el interior de mi consciencia. No está fuera, está en el interior. Y las cosas vienen así. Si yo estuviera en una consciencia superficial me diría, ¿por qué estoy pensando en esto? Pero no estoy pensando. Y todo eso no es un pensamiento, es una vida que se organiza. Es muy interesante. Y desde la cosa más pequeña hasta la más grande, los ciclones, los temblores de tierra, las revoluciones, todo eso, y también cosas pequeñísimas, una pequeñísima circunstancia de la vida, como una ofrenda de dinero, un regalo que me envían, cosas muy pequeñas que aparentemente no tienen ninguna importancia, todo se presenta con el mismo valor. No hay grande ni pequeño, ni importante ni no importante. Y es todo el tiempo así. Es curioso, es casi como un recuerdo anticipado. 71.17 del 11. Es como si la consciencia no estuviera ya en la misma posición respecto a las cosas, y por eso aparecen totalmente diferentes. La consciencia humana ordinaria, incluso si tiene las ideas más amplias, está siempre en el centro, y las cosas existen en relación con ese centro. En la consciencia humana, uno está en un punto, y todas las cosas existen en relación con ese punto de consciencia. Y ahora ya no hay ningún punto. Así que las cosas existen en sí mismas. Mi consciencia está en las cosas, ¿no? No es algo que recibe. Tengo casi la impresión de moverme dentro de vosotros, como si actuara desde dentro. Ya no tengo la impresión de los límites de mi cuerpo. No sé cómo explicarlo. Es casi como si se hubiera vuelto influido. Y no es como una persona que hubiera crecido para abarcar a los demás dentro de ella. No es eso. Es una fuerza, una consciencia que está esparcida por las cosas. No tengo la sensación de unos límites. Tengo la impresión de algo que está esparcido, incluso físicamente.
Por tanto, resulta ya patente la clave de la acción supramental. Y quizá deberíamos hablar de un contagio más que de una acción. Verdaderamente un poder de célula a célula. 63.20 del 7. Tengo una especie de certeza, decía madre cuando aún estaba totalmente al comienzo de su trabajo infinitesimal sobre las células, buscando el paso a través de la barrera celular. La certeza de que cuando este trabajo microscópico esté acabado, el resultado será casi fulminante, porque toda acción del poder a través de la mente se diluye, se atenúa, se adapta, se transforma. ¿Y qué llega abajo al final? Mientras que cuando sea a través de esta materia, evidentemente será formidable. 63.10 del 7. Solo cuando un pequeño trabajo así, de una transformación que pudiéramos llamar local, celular, esté ya acabada y exista ya la plena conciencia y el pleno dominio en la manera de servirse de experimento de química que se ha aprendido muy bien, puede reproducirse a voluntad cada vez que sea necesario. 61.11 del 2. Pregunta: ¿todo ese trabajo que haces sobre tu cuerpo, cómo puede actuar sobre la sustancia corporal fuera de ti? Siempre de la misma manera, porque la vibración se esparce. Es una cuestión de contagio. Las vibraciones espirituales son contagiosas. Es totalmente evidente. Las vibraciones mentales son contagiosas. Las vibraciones vitales también son contagiosas. Y no en sus más hermosos efectos, pero en fin, es evidente. La cólera de un hombre, por ejemplo, se esparce muy fácilmente. Pues bien, la calidad de vibración de las células debe ser también contagiosa. Por ejemplo, cada vez que puedo dominar algo, quiero decir, encontrar la verdadera solución para lo que llaman una enfermedad o un mal funcionamiento, he podido siempre curar muy fácilmente a la gente que tenía lo mismo, emitiendo esa vibración. Es así porque toda la sustancia es una, todo es uno, ¿no? Siempre lo olvidamos. Constantemente tenemos el sentimiento de la separación. Esa es la mentira total, porque nos basamos en lo que ven nuestros ojos. Esa es verdaderamente la mentira, ¿sabes? Es como una imagen que hemos colocado sobre algo, pero que no es verdad. Incluso en la materia más material, incluso en una piedra, en cuanto se cambia de consciencia, toda esa separación, toda esa división desaparece por completo. Son modos de concentración o modos vibratorios en la misma cosa. 64.7 del 3. Una persona estaba en un estado de emoción aguda y, en un momento dado, nuestras miradas se cruzaron. Entonces entró en mí, proveniente de él, una emoción tan violenta que estuve a punto de ponerme a sollozar. Figúrate. Y es siempre ahí, en el bajo vientre, donde se produce esa identificación con el mundo. Inmediatamente detuve las vibraciones de esa persona, lo que me llevó algunos minutos, y todo volvió a ponerse en orden. Y comprendí que este contagio se conservaba como un medio de acción. No es agradable para el cuerpo. El hecho de poner orden ahí, gesto en el vientre, pone orden también en los demás. 63.11 del 12. Cuando viene la experiencia del otro estado, está como esparcida. Eso fluye por la sangre, vibra en los nervios, vive en las células y en todas partes.
Y no se trata tan solo de las células de este cuerpo. Tengo la impresión de que participan otras muchas sangres, otras muchas células y otros muchos nervios. Es decir, que la consciencia central de los individuos no siempre lo sabe. El individuo no sabe de qué se trata. Tiene una impresión extraordinaria, pero no sabe lo que es. Mientras que las células sí que lo saben, pero no pueden decirlo. Hay grados de consciencia, ¿no? Y este cuerpo, parece ser como un centro de consciencia más consciente. Eso es todo. Pero si no... Y el experimento se vuelve cada vez más preciso, universal. 68.18 del 6. Es curioso, sigo un movimiento y luego me voy en la ondulación. Y es algo que viene en cualquier momento. Estoy comiendo y en medio de la comida hay algo que viene así. Sigo el movimiento y me quedo con la cuchara en el aire. Y después veo que toda la gente me estaba esperando. Pregunta. Lo he notado desde hace varios meses. Da la impresión de un alejamiento. No, estoy dentro, mucho más dentro que antes. No dentro aquí, en el cuerpo, dentro de todas las cosas. Cuando me voy así, es siempre como si estuviera modelando vibraciones. Y luego me entero de que a alguien le había pasado algo, que algo se había torcido. Entonces, y tras haberlo trabajado, se pone derecho otra vez. Se instala de nuevo la luz, la buena vibración. 64.26 del 9. Y me estoy refiriendo a las células del cuerpo, pero sucede lo mismo con los acontecimientos externos, hasta con los acontecimientos mundiales. Es incluso notable desde el punto de vista de los temblores de tierra, de las erupciones volcánicas, etc. Parece como si la tierra entera fuera igual que el cuerpo. 60.23 del 7. Cada vez más es el yoga general, toda la tierra. Y es así día y noche, cuando camino, cuando hablo, cuando como, igual que si cogiera masa y luego la fermentara. Finalmente, el experimento se hizo perfectamente tangible y una mañana, madre exclamó. 61.23 del 12. Era la percepción del poder, de ese poder que viene del amor supremo, el otro estado, asombroso, y que me hizo comprender una cosa, que el estado en el que se me ponía era para obtener el poder que proviene de la identidad con todas las cosas materiales. Entonces vi ese poder desde el punto de vista metódico, para organizar no una cosa accidental o esporádica, como en los casos mediumnísticos, sino una organización de la materia. Y entonces empecé a comprender, pero si con eso tendríamos el poder de poner cada cosa en su sitio, con tal de serlo bastante universales. Es asombroso, simplemente se es eso, una vibración de eso. Es decir, que uno es eso y por tanto hace eso, pero es la clave. 58.26 del 2. Una clave directa que no tiene necesidad de una ciencia complicada para expresarse. Bien pudiéramos decir que todo nuestro reino mental, o incluso animal en su conjunto, es el reino indirecto, el reino del mecanismo, desde la musaraña que roe una liana con sus dientes, hasta el físico que tritura un átomo en su ciclotrón.
innumerables mecanismos cada vez más complicados, desde los cilios vibrátiles, el ala, la aleta natatoria, hasta el turborreactor y el télex. Un gigantesco artificio, un poco como si la evolución, es decir, un cierto poder se hubiera revestido de mecanismo o de órganos cada vez más adaptados e ingeniosos, para llegar finalmente a ese punto evolutivo, a ese giro de las eras, en el que el mecanismo toma conciencia de su motor y después de haberse innumerablemente dividido en innumerables cuerpos, encuentra de nuevo la unidad total de su substancia galáctica o intracelular y puede actuar directamente sobre ella, sobre sus núcleos y sus células, igual que sobre toda la materia universal, después del reino mineral, vegetal y animal, un próximo reino directo, una reorganización de la materia por el poder mismo de la materia y por la conciencia misma contenida en el átomo y en cada célula. Pero era necesario llegar hasta ahí, hasta ese nivel atómico y celular, en lugar de derretirse en las extensiones nirvánicas o celestes. Era necesario perforar la barrera que nos separa del próximo medio, total, de nuestra próxima especie global, como un día el mineral perforó la barrera de su inercia. Lo que estaba al principio de la evolución se encuentra de nuevo al final. El poder encuentra de nuevo su poder y la inconsciencia su fugada consciencia. La salvación es física, decía Madre. 68.11 del 12. El cuerpo es algo muy sencillo, sencillísimo y muy infantil, y tiene esa experiencia de una forma tan imperativa. No tiene necesidad de buscar, está ahí. Y entonces se pregunta por qué los hombres no lo han sabido desde el comienzo. Se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué han buscado toda clase de cosas? Las religiones, los dioses, toda clase de cosas. Y es tan sencillo, es tan evidente para él. 64.30 del 10. Todas las construcciones mentales que los hombres han intentado vivir y realizar sobre la tierra me vienen de todas partes. Todas las grandes escuelas, las grandes ideas, las grandes realizaciones y también las religiones, aunque están un poco más abajo. Todo eso, son infantilismos y una especie de certeza en el fondo de la materia de que la solución solo está ahí. Cuánto ruido, cuántas cosas habéis intentado en vano. Descended ahí dentro lo suficientemente hondo y quedaos tranquilos. Entonces eso será. No podéis entenderlo, solo hace falta que sea. 61.18 del 2. Pregunta, ¿pero por qué hay que descender? ¿Acaso no se puede actuar sobre la materia desde lo alto? ¿Actuar desde lo alto? He estado actuando desde lo alto durante más de 30 años, pero eso no cambia nada, no transforma nada. Transformar es transformar. Para la transformación hay que descender al cuerpo y eso es terrible. Si no, nunca será transformado. Seguirá tal cual es. Podemos incluso poner cara de superhombres, pero eso sigue siendo estar en las nubes. No es la cosa verdadera. No es la próxima etapa de la evolución terrestre. 62.24 del 5. Esas posiciones,
la posición espiritual y la posición materialista, por así decirlo, que se creen exclusivas y únicas, lo cual hace que una niegue el valor de la otra desde el punto de vista de la verdad. No son suficientes, y no solo porque no admiten la otra, sino porque admitir las dos y unir las dos no es suficiente para resolver el problema. Es otra cosa, una tercera posición que no es la consecuencia de esas dos, sino que es algo que está por descubrir, que probablemente abrirá la puerta del conocimiento total, y es ese algo lo que estamos buscando, y quizá no solo buscando, quizá también fabricando una nueva posición fisiológica en la materia. No ya una posición filosófica con sus pretendidos materialismos y sus espiritualismos que solo son el anverso y el reverso de una misma falsa visión de la materia, sino una posición del cuerpo, en el cuerpo, que cambiará todas las leyes del viejo sistema de referencia. Un nuevo modo de vida en la materia que reorganizará la materia por su propio poder y que cambiará finalmente la muerte, pues la muerte no era más que el reverso de esta vida, igual que el otro lado de la pecera no era el fin del pez, sino el comienzo de otra forma de vida en la materia. Y entonces empezamos a entrever el modo de acción del ser supramental, cómo manipulará la materia. 58.19 del 2. Cuando hay que efectuar un cambio, se hace no por un medio artificial y exterior, sino por una operación interior, por una operación de la consciencia que da forma o apariencia a la substancia. La vida crea sus propias formas. Lo absurdo de aquí son todos los medios artificiales que hay que usar. Cualquier imbécil tiene más poder si tiene medios para adquirir los artificios necesarios. Mientras que en el mundo supramental, cuanto más consciente es uno y está más en relación con la verdad de las cosas, más autoridad tiene la voluntad sobre la sustancia. Si queréis un vestido, hay que tener el poder de hacerlo, un poder real. Si no tenéis ese poder, pues bien, os quedáis desnudos. No existe allí ningún artificio para suplir esa falta de poder. Aquí ni una vez entre 1.000.000. La autoridad es la expresión de algo verdadero. Todo es formidablemente estúpido. Y tanto. La consciencia supramental da forma a la materia. Modela la materia por la emisión de la vibración correspondiente. Como hoy en día nosotros modelamos pensamientos por el verbo. Y ahora, ¿cómo llegar ahí? ¿Cuál es el proceso?